Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 7.21 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, suponga que el coeficiente de fricción cinético es de 0.2 en la siguiente figura. Pregunta, ¿cuál es la aceleración? Y también nos preguntan, ¿por qué no es necesario conocer la masa del bloque? Bueno, entonces este ejercicio depende del 7.20. Bueno, no es tanto que dependa, pero podemos aprovechar mucho de los datos que obtuvimos al resolver el ejercicio 7.20. Así que si no has visto ese ejercicio, te recomendaría que lo vieras, ya que nos vamos a saltar algunos pasos, a lo mejor no pasos, sino la explicación de por qué salen ciertos valores, porque ya lo hicimos en el ejercicio 7.20 y para que no se alargue tanto este video. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí dibujar lo que hicimos en el video pasado. Teníamos nuestros ejes a lo largo de el plano inclinado que tenemos aquí. Aquí teníamos nuestro eje X y completamente vertical a él, perdón, completamente perpendicular a él, el eje Y. De manera que aquí se nos forma un ángulo de 90 grados entre los dos ejes. Entonces, eso es importante. Siempre los ejes deben de tener 90 grados entre sí. Y aquí lo lógico, o bueno, más bien lo normal, lo común, era dibujar los ejes horizontal y vertical. Sin embargo, eso va a hacer que se nos complique mucho más la situación del ejercicio. Entonces, cuando tengamos un plano inclinado, lo más recomendable es dibujar los ejes a lo largo uno del plano inclinado y otro pues que sea perpendicular a ese plano inclinado. Entonces, ahí tendríamos ya el primer dibujo. Ok, otra cosa que hicimos fue que aquí el peso lo dibujamos de esta manera. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el peso es la fuerza con la que la gravedad jala a los objetos que se encuentran cerca del objeto masivo, y en este caso, y bueno, siempre va a ser de manera vertical hacia abajo. Entonces, no importa que los ejes los hayamos dibujado de otra manera, el peso no va a cambiar su dirección o su sentido. Entonces, así vamos a dibujar el peso. Y lo que hicimos fue que el peso nos iba a resultar un poco problemático si lo trabajábamos así. Entonces lo que hacíamos era dibujar una componente que le íbamos a llamar WN y una componente que le íbamos a llamar WT. Ya explicamos por qué la N y por qué la T, pero esto nos iba a ayudar a trabajar mejor en el ejercicio porque estas componentes son paralelas a los ejes que ya tenemos aquí. Entonces eso nos va a ayudar a trabajar mucho más sencillo. Entonces también obtuvimos que WN iba a ser igual a W multiplicado por el coseno de 30 y WT iba a ser igual a W multiplicado por el seno de 30. Eso también lo vimos en el ejercicio pasado y es bastante importante. Entonces es la manera en que relacionamos a las componentes con su vector original, con el vector peso. Entonces ahí tendríamos ya eso. ¿Y qué otra cosa? Bueno, en el ejercicio pasado dijimos que no había fricción. Bueno, el ejercicio decía que no había fricción. Para este ejercicio sí nos plantean un valor de coeficiente de fricción cinética. Entonces, en este caso sí debemos de considerar una fuerza de fricción. Bueno, ya hemos dicho en videos anteriores que la fuerza de fricción es una fuerza que siempre va a ir en contra del movimiento. Entonces aquí lo lógico es que el objeto se deslice hacia abajo porque no hay ninguna fuerza que lo jale hacia arriba. Entonces, como el objeto se está deslizando hacia abajo, vamos a aplicar la fuerza de fricción en el sentido contrario del movimiento, que sería hacia arriba. Entonces, ahí tendríamos planteada nuestra fuerza de fricción. Muy bien. Y ahora lo que íbamos a hacer era hacer nuestro planteamiento de sumatoria de fuerzas en X en este caso, ¿no? Entonces hay que recordar que la sumatoria de fuerzas, en este capítulo hemos visto que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces eso va a ser nuestra sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas en X tenemos? Bueno, pues en este caso vemos que tenemos dos, que sería la W tangencial y la fuerza de fricción. Recordar que al descomponer el peso ya no podemos usar el peso como tal, tenemos que usar sus dos componentes. No se vale utilizar las dos al mismo tiempo, o es o el vector original o sus componentes. Entonces aquí voy a utilizar la componente tangencial y la otra fuerza que también es paralela al eje X sería la fuerza de fricción. Vemos que WN no es paralela o no va en la misma dirección que el eje X, entonces no puedo utilizar WN. Y hablando de WN, me faltó aquí también recordar otra fuerza que viene siendo la fuerza normal.
La fuerza normal, recuerda que es la fuerza con la que la superficie donde se encuentra el objeto empuja al mismo objeto. En este caso, pues lo empuja hacia arriba. Entonces, la fuerza normal, a diferencia de la fuerza peso, siempre va de manera normal o perpendicular a la superficie, es decir, siempre es un ángulo de 90 grados, a diferencia del peso. Y otra cosa que también vimos era que, bueno, a lo mejor eso ya no es tan útil porque aquí ya planteé cómo se relacionaban las componentes con el vector original, pero este ángulo era de 30 grados. Simplemente para que sepas por qué se utiliza aquí los 30 grados. La verdad te recomiendo que veas el video anterior y muchas de las dudas que te puedan surgir de este video las entenderás mejor. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a escribir todas las fuerzas que estén interactuando en el eje X. Entonces ya dijimos que era la W tangencial. Dijimos que en este caso el sentido hacia abajo lo íbamos a tomar positivo porque el objeto se está moviendo hacia abajo, entonces me gusta más así. Y la fuerza de fricción en este caso apunta en sentido contrario, es decir hacia arriba, por lo tanto la ponemos negativa. Entonces esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración del objeto, que en este caso está yendo hacia abajo. Muy bien, entonces ya tenemos planteado aquí nuestra ecuación de sumatoria de fuerzas en X. Ok, ¿qué otra cosa nos falta agregar aquí? Bueno, pues en este caso la fuerza de fricción tiene también su propia fórmula. ¿Cómo se obtiene el valor de la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción se obtiene multiplicando el coeficiente de fricción por la normal. Entonces, aquí tendríamos que hacer esa multiplicación. Muy bien. Ahora, aquí tendríamos que reemplazar entonces a la W tangencial y a la fuerza de fricción. Entonces, W tangencial es muy sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos que W tangencial o el peso tangencial, la componente tangencial, es igual al peso original multiplicado por el seno de 30. Entonces aquí esto lo reemplazo por W por el seno de 30. Muy bien. Ahora, la fuerza de fricción también la vamos a reemplazar por su equivalencia, que es el coeficiente de fricción cinética por el valor de la normal. Y esto sigue siendo igual al valor de la masa multiplicado por la aceleración. Ok. Ahora, ¿qué otra cosa se puede hacer? Bueno, pues recuerda que el peso también tiene su propia fórmula y el peso se define como masa por gravedad. Entonces, este peso lo vamos a cambiar por masa por gravedad por el seno de 30. Ok. Menos el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Ok, ¿ya vamos a reemplazar por valores numéricos? No, todavía no. Vamos a ver qué más podemos hacer. Pues mira, resulta que en el video pasado planteamos una ecuación que no llegamos a utilizar, pero en este video sí lo vamos a utilizar, que fue que la sumatoria de fuerzas en Y era igual a 0. Muy bien, ¿y eso por qué no lo utilizamos en el video pasado? Bueno, porque bastó con simplemente hacer este planteamiento y pudimos conocer el valor de la aceleración. Sin embargo, para este ejercicio necesitamos plantear esta ecuación que tenemos aquí. Ok, entonces hay que utilizar todas las fuerzas que estén actuando en el eje Y, es decir, que sean paralelas al eje Y. Y vemos que en este caso esas fuerzas vendrían siendo la fuerza normal, que apunta hacia arriba, en este caso hacia arriba, sí voy a considerarlo positivo, y la otra fuerza que tengo que está actuando en el eje Y, que es paralela al eje Y, viene siendo la componente normal del peso. Entonces, N, que está apuntando hacia arriba, menos la componente normal del peso, y esta la pongo negativo porque está apuntando hacia abajo, es igual a 0. ¿Ok? ¿Y por qué esta ecuación la iguala a 0 y no a masa por aceleración? Porque en este caso el objeto únicamente se está moviendo en el eje X, o sea, se está moviendo a través del plano, no está subiendo, no está bajando, entonces no hay movimiento en el eje Y, por lo tanto lo igualo a 0. Como sí hay movimiento en el eje X, por eso lo igualo a masa por aceleración, esa es la razón. Ok, entonces ya tengo aquí que mi fuerza normal menos mi componente normal del peso es igual a 0. ¿Y por qué no involucro más fuerzas? Porque no hay ninguna otras fuerzas que estén actuando en el eje Y. La fuerza de fricción ya la utilicé en el eje X, la componente tangencial ya la utilicé también en el eje X, y mi peso ya no lo puedo utilizar porque ya lo descompuse en dos componentes. Entonces solamente quedaron estas dos fuerzas actuando en el eje Y. Pues bueno, resulta entonces que si este peso, la componente normal del peso, lo paso para acá, pues pasa sumando y me quedaría entonces
que la normal es igual a la componente normal del peso, porque al tener un 0 acá, pues simplemente me queda positiva la componente normal del peso. Y yo ya sabía a qué equivale la componente normal del peso. Acá tengo escrito a qué es igual a la componente normal del peso. La componente normal del peso es igual al peso por el coseno del ángulo que tenía aquí. Entonces, W por coseno de 30. Y entonces esta n, que es esta misma n que tengo acá, la puedo reemplazar por esta equivalencia. Entonces me quedaría que la masa por la gravedad por el seno de 30 menos el coeficiente por n, pero n la voy a cambiar por s, por esto, que sería peso por el coseno de 30 es igual a masa por aceleración. Y aquí también puedo hacer algo, así como este peso lo cambié por masa por gravedad, pues aquí también este peso lo puedo cambiar por masa por gravedad. Entonces me quedaría masa por gravedad por seno de 30, voy en esta parte, menos el coeficiente por el peso, pero ya he dicho que el peso lo puedo cambiar por masa por gravedad, por el coseno de 30 es igual a la masa por la aceleración. Y aquí resulta algo bien bonito, que es lo siguiente, que como tengo la masa en cada uno de los términos de esta igualdad, tengo más aquí, tengo más acá, tengo más acá, lo puedo cancelar, porque es como si todo esto estuviera siendo multiplicado por el mismo número. O sea, si yo tengo una igualdad, por ejemplo, 8 más 2 es igual a 10. Ok, esto es una igualdad verdadera. Si yo multiplico a algo, o sea, a todo esto, perdón, por algo, por decir un 5, me quedaría 8 por 5, 40, 5 por 2, 10 y 5 por 10, 50. Y 40 más 10 siguen siendo 50. Entonces, no importa el número que yo utilice, si yo multiplico a una ecuación por un mismo número, la ecuación va a seguir siendo verdadera, que es lo que importa. No importa que los números hayan cambiado, lo que importa es que lo que está a la izquierda siga siendo igual a lo que está a la derecha. Pues bueno, el hecho de tener esa masa en cada uno de los términos de esta ecuación significa eso, que es como si la masa estuviera multiplicando a cada uno de estos términos, es decir, a toda la ecuación completa. Por lo tanto, la puedo cancelar para simplificar cosas, porque en este caso no tengo el valor de la masa. Entonces, el hecho de trabajarla así me dificulta obtener un valor numérico, que es lo que yo quiero. Entonces, por eso la estoy cancelando. Y entonces ya me quedaría g por el seno de 30 menos el coeficiente por g por el coseno de 30 es igual a la aceleración. Y entonces resulta que eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la aceleración? Pues el valor de g es un valor numérico, 9.8 por el seno de 30, menos este coeficiente vale a 0.2 por g, que es 9.8 por el coseno de 30. Entonces puedo meter todos esos números, si se fijan ya solamente son datos numéricos, y obtener un valor numérico para la aceleración. Entonces g por seno de 30, eso me da 4.9, que fue el valor que obtuvimos en el video pasado. Y eso se da porque solamente teníamos, porque más bien no teníamos la fricción trabajando. Nos decían que no había fricción en el ejercicio pasado. Entonces todo este término que depende de la fuerza de fricción no existía. Pero ahora pues se lo tenemos que restar. Entonces ahora multiplicamos 0.2 por 9.8 por el coseno de 30. Eso nos da 1.70, básicamente 1.7. Entonces a 4.9 le restamos 1.7, esto nos da 3.2. Y recordar que la aceleración tiene unidades, masa por segundo al cuadrado o masa sobre segundo al cuadrado. Entonces esta sería la aceleración con la que el objeto iría cayendo. Si se fijan, es un poco menor a la anterior, al 4.9. ¿Por qué? Porque en este caso sí tenemos una fuerza de fricción que hace que esto vaya cayendo más lentamente. Entonces así sería la solución de este ejercicio. Espero que el ejercicio te haya gustado, le hayas entendido. Si es así, agradecería mucho que dejaras tu like, que te suscribas al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.